el día lunes, comí tanto el domingo, que hoy día no como nada. Entonces, ¿qué hacen? Lunes y martes, entre un ayuno, un semiayuno, pero ya el miércoles la mente, el cuerpo ya no resiste, ya hay un descontrol alimentario. Entonces estamos con descontroles alimentarios, pasamos a ayuno, ¿qué pasa ahí? El cuerpo se va preparando y nuevamente un descontrol. Medidas compensatorias y así vamos con una gráfica y que si nosotros empezamos a ver el peso, también. Y eso es lo que nosotros le tratamos de explicar en la consulta a la paciente. Entonces, ¿cómo trabajamos desde el punto de vista nutricional con ellas? Importante la reeducación alimentaria, que trabajamos mucho con los conceptos que tienen, qué alimentos son buenos, porque es importante los horarios de alimentación, establecer un patrón de alimentación normal, evitar los periodos de restricción. Eso es lo que más, que en el fondo suena tan sencillo cuando uno lo menciona en la consulta y la paciente le queda tan claro, pero hay algunas que les cuesta meses tratar de no tener ese pensamiento de que comí harto ayer, entonces ahora me voy a restringir. Aprender a tolerar un peso mayor al esperado y evitar los alimentos prohibidos. Con respecto a aprender a tolerar un peso mayor al esperado, cuando llegan estas pacientes con sobrepeso, ellas buscan finalmente en bajar de kilo y con todo este patrón de alimentación caótico. Entonces, lo primero que uno habla con la paciente es que primero hay que normalizar la alimentación y que después que hay una conducta alimentaria normal, podemos ver algún tipo de pequeña restricción, pero no podemos al tiro hacer una restricción. Entonces, por eso cuando hay que tener mucho ojo cuando nosotros atendemos pacientes, que hay pacientes que están encubiertos con este trastorno alimentario y empezamos a una dieta súper estricta, al final aumentamos más el cuadro que tienen. Y con respecto a los alimentos prohibidos, como mencionaba Magdalena, ahí es súper importante decir a los padres que no pueden tener alimentos que le producen descontrol alimentario. Suena muy fácil, pero hay pacientes y papás que no logran entender esa pequeña y clara indicación. No, que mi mamá me trajo calzones rotos y uno le mira a la mamá y la mamá, bueno, pero ¿cuál es el problema que coma? Y entonces ahí nuevamente reafirmar 20 minutos a la mamá lo que uno ya le estaba diciendo, que le dijo el resto del equipo. Entonces, la forma de solucionar este descontrol alimentario es que para corregir el descontrol es imprescindible que la paciente se alimente de una manera mecánica, o sea, coma en los horarios que uno como nutricionista le impone en la pauta alimentaria y que si tiene sus pensamientos de que no tiene que comer, no le tiene que hacer caso y que tiene que comer. Y como siempre suena, y la paciente le hace mucho sentido, encuentra que sí hay razón, pero que les cuesta mucho lidiar con ese pensamiento. Entonces, lo que se busca es que ella no tiene que estar atendiendo las autoindicaciones que provienen de los pensamientos distorsionados, sino de las indicaciones alimentarias que le da el nutricionista. O sea, la pauta es clara, que la colación es a las 5. Entonces, cuando uno después le pregunta, no, es que a las 5 no me tomé la colación porque no tenía hambre. Pero ¿cuál era la indicación? Y que entonces, ahí nuevamente reafirmar que la colación a las 5 da lo mismo si tiene o no tiene hambre. Que la tiene que consumir a las 5 porque uno le dice, y cuando no consumes la colación a las 5, ¿tienes mayor descontrol en la noche? Sí. Entonces uno lo ve tan claro y se lo dice a la paciente, pero son ese pensamiento así fugaz que llevó y le hizo caso. Las indicaciones en general cuando uno revisa como literatura de guías que nos dé más orientación a la parte nutricional, siempre ahondan que es importante regularizar los horarios de alimentación, que la ingesta energética al inicio se debe basar en mantener el peso, y lo que se trabaja mucho son los registros alimentarios, y lo que lo trabaja fuertemente son la psicóloga y que también a nosotros nos ayuda, que ellas van anotando toda su alimentación y en otra fila tienen todas sus emociones que le produjo, entonces es un muy buen instrumento para ir trabajando con ellas. Este ejemplo que llevo como varios años y cuando hago las clases a mis alumnos siempre lo muestro, pero encuentro que explica tan bien la mente dietante, esta mente que está constantemente, que quiere hacer dieta, que los traiciona y que hace que demore tanto la eficacia del tratamiento. Son las 5 de la tarde y Gabriela sale del colegio cansada y con hambre. Analiza en ese momento el nivel de hambre que siente y se dice: es moderado, me conviene comer algo ya que tardaré 2 horas en llegar a la casa. Lo más probable es que cuando fue nutricionista le dijo: usted sale del colegio
y tienes que comer una colación porque te vas a tardar mucho en llegar a tu casa. Entonces ella dijo, es moderado, me conviene comer algo ya que tardaré 2 horas en llegar a la casa. Y abruptamente cambia y decide, no voy a comer, puedo aguantar, luego comer. Entonces tenía clarito que tenía que comer, pero algo pasó en sus pensamientos distorsionados que no tenía que comer algo. Como la mayoría de las veces, otra vez pensó, puedo aguantar, una orden la traiciona y luego de los distorsionados pensamientos en acción. Cuando llega a su casa, el resultado de esa decisión equivocada fue el descontrol alimentario, vómito, enojo, frustración y culpa. Gabriela no termina de vencer la restricción alimentaria. 6 horas habían transcurrido desde la última comida y probablemente escasa porque con este pensamiento de consumir muy poco. La intensidad del hambre de las 5 era tolerable y 6 horas después fue irrefrenable. Entonces, Gabriela le pasa lo que yo les mencionaba anteriormente, esta gráfica. Entonces, después de este gran descontrol que tuvo, al otro día en su pensamiento distorsionado va a decir, como comí tanto anoche, hoy voy a comer muy poco. Y así va a seguir con esta gráfica alterada de su patrón de alimentación. Es muy importante el rol que tenemos los nutricionistas en la educación nutricional, ya que juega un rol fundamental, ya que contribuirá a que el paciente modifique sus actitudes hacia la alimentación y pierda miedos y recupere un patrón de alimentación normal, favoreciendo de este modo su recuperación nutricional. Acá es súper importante el lazo de confianza que se hace con el paciente. No hay que mentirle al paciente históricamente o otras formas de proceder ante la que uno le decía a la mamá, ya entonces a la leche, agréguele módulos calóricos, que ya no sepa, y eso no funciona. O sea, con la paciente hay que hablar, uno negocia, pero obviamente es la negociada la que decide el nutricionista, porque no podemos empezar, te pincha, tu cuenta que es mucho, entonces no nos va a ir bien. Obviamente que uno trata de ver su opinión, pero la idea es que hay un lazo de confianza y ir hablando todo con la verdad, ¿ya? Al igual que lo que mencionaba Magdalena, nosotros trabajamos que primero con la paciente sola conversar, después la paciente puede salir, conversa con los papás, después los papás y la adolescente, entonces ahí uno va viendo cómo va manejando toda esta información. Eso sería lo que quería contar. Muchas gracias.